Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy les voy a explicar la actividad 13 de su Classroom. Se trata de la suma de vectores. La instrucción les pide descargar la presentación. Yo aquí ya la tengo. Vamos a ver, suma es normal, es como sumar dos números. Sumar un vector significa encontrar un vector resultante. ¿Qué quiere decir? Pues un resultado de la suma de dos vectores. Con los vectores se pueden realizar todas las operaciones aritméticas o la mayoría de las operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación es lo más común. ¿Sale? Entonces, ¿recuerdas la definición del tipo de vector resultante en la clasificación de los vectores? Para sumar vectores existen dos métodos, el gráfico y el analítico. En nuestro caso, pues nosotros estamos acostumbrados a sumar, ¿no? Sumar 2 más 3, 2 más 4, 2 más 5. Bueno, sumar vectores es, no es lo mismo, pero sí se llega a un método y a un resultado, o sí lleva un método para llegar a un resultado. Bien, ¿qué es sumar vectores? ¿Cuáles son los dos métodos? El primero es el método gráfico. ¿Qué es el método gráfico? Hacer un dibujo y sumarlos mediante un dibujo. Consiste en dibujar los vectores a una escala previamente seleccionada. Ya veíamos en la actividad anterior cómo se hace la escala que debemos de ver que sea adecuada para nuestra libreta. Generalmente se toma 1 es a 100, 1 centímetro es a 100 o un cuadrito es a 100 newtons. Generalmente son centímetros y se hace a newtons, a metros, a kilómetros. Por ejemplo, 1 es a 10. Puede ser diferentes tipos de escala. Los vectores, bueno, los métodos gráficos son un poco imprecisos, requieren de mucha habilidad para usar el transportador y las escuadras, por lo que dependen mucho de la sensibilidad y de la curiosidad de cada persona. Los vectores se trasladan sin cambiar sus propiedades de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecte con el origen del otro. El vector resultante se representa por la flecha que une la punta libre con el origen libre y entonces se forma un triángulo con un nuevo vector que se representa con la letra R. El secreto para realizar correctamente los ejercicios es elegir bien la escala. Bien, vamos a ver un ejemplo del método gráfico si es que no quedó claro simplemente con la lectura. Ejemplo, se utilizan los vectores originales A y B, ¿ok? Se traza el vector B a partir de la punta de la flecha del vector A. Bueno, para trazar el vector B primero tienes que trazar el vector A. Entonces, primero eliges cuál es el primero. Bueno, yo elijo que primero sea el A. Este vector lo vas a poner como inicio en el origen de tu plano cartesiano. Vas a elegir una escala, vas a colocar tu transportador, vas a medir el ángulo que tenga tu vector y lo vas a colocar. Vas a medir la cantidad de centímetros con tu regla, según la escala que hayas elegido. En la punta de la flecha vas a colocar el otro vector, ¿sí? Igual lo mismo. Aquí es como si tuvieras un nuevo plano cartesiano, ¿sí? Es como si aquí tuvieras el eje y aquí tuvieras el eje X y vuelves a colocar tu vector, tu transportador y haces todo el proceso normal. Bien, se une el origen con la punta de la flecha del vector B para formar la resultante. Este es el origen y lo unimos con la punta de la flecha del último vector. Y eso es lo que nosotros debemos de encontrar. El resultante. La resultante es la suma de los dos vectores. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? Bien,
Se toma la escala de 10 metros es a 1 centímetro. Se traza el desplazamiento del vector A hacia el norte y se elige la escala. 60 metros es igual a 6 centímetros. Eso quiere decir que 1 centímetro es igual a 10 metros. Partiendo del origen A. Bien, aquí vamos a poner que nosotros aquí tenemos un eje Y. ¿Ok? Un eje Y. Este es nuestro eje X. Y vamos a suponer que aquí nosotros tenemos un eje Y. ¿Ok? Ponemos el vector A de 60 metros. Si nosotros lo hiciéramos aquí, imagínense que nuestro vector B, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos nuestro vector A al norte, 60 metros. Bueno, pues vamos a ver cómo lo pongo. Aquí tenemos nuestro vector, o mejor aún, aquí. Fíjense, ponemos nuestro transportador, tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a colocar nuestro vector. ¿De dónde? Del origen. Del origen, ¿y cuánto? Tenemos que va a ser 6, ¿ya lo vieron? 6 centímetros en este caso. Bueno, ustedes lo medirán ustedes lo tendrán que medir con su regla, esos 6 centímetros. Yo lo hago aquí únicamente para que ustedes lo observen. Bien, vamos a continuar. Vamos a ubicar nuevamente nuestra imagen para nuestro transportador. Quitamos nuestro transportador y ya tenemos nuestro vector, nuestro primer vector. Bien, continuamos. Ponemos el segundo. Se traza el desplazamiento del vector B al oeste. 30 metros es igual a 3 centímetros. ¿Por qué? Porque 1 centímetro es igual a 10 metros a partir de la flecha de la punta del vector A. Ok, nos ponemos aquí. Y si nosotros lo hiciéramos, vamos a generar otro vector. Y es como si nosotros ahora pusiéramos un nuevo transportador. Ponemos otra vez nuestro transportador. Y ahora lo ponemos en la punta de la flecha de nuestro vector anterior, siendo el origen. Ok, ponemos ahí nuestro 0 en la puntita de la flecha del vector anterior, siendo ese el origen, y colocamos el nuevo vector. Vamos a tener ahora el vector de aquí al oeste. ¿Cuánto? 30 centímetros, perdón, 30 metros, eso quiere decir 3 centímetros. Y aquí lo vemos. Me fui hasta el 6, así que vamos a volverlo a poner hasta el 3, que sería aproximadamente ahí. Fíjense. Aquí sería el 1, 2, 3, aproximadamente ahí. Ustedes lo harán mejor con su medición en su libreta. Bien. ¿Cuál va a ser mi resultante? Ya tengo los dos vectores. Ya tengo mis dos vectores. Ya los puse. La resultante va a ser el vector que vaya del origen a la punta del último vector. Ese va a ser mi vector resultante. ¿Ok? En este caso lo voy a poner de rojo anaranjado para que se vea. Este vector va a ser mi vector resultante. Únicamente coloco la regla
Lo mido el ángulo de aquí a acá y eso es todo. Eso sería todo para tener la suma. Aquí ya lo vimos, la resultante. Bien, y la resultante va a ser el desplazamiento. Su resultante les va a dar a 6.7 centímetros, lo convierten a su escala de metros, es decir, lo multiplican por 10, van a ser 67 metros. ¿Sale? La distancia que recorrió, pues caminó para acá y caminó para acá, fueron 90 metros. El desplazamiento fueron 67 metros, ¿ok? ¿Ya vieron la diferencia? Aquí tenemos otro ejemplo de vectores. Si los van viendo, los van poniendo todos, uno después del otro, y al final los unen, y este vector que va del origen a la punta de la última flecha es nuestro vector resultante. Aquí tenemos otro nuevo ejemplo. Vemos cómo se traza a partir del origen y cómo al final, después de que se terminan de trazar todos los vectores que nos dieron, el último se une con el origen y ese es nuestro vector resultante. Se mide el ángulo y se mide con una regla, es muy sencillo. Es como simplemente hacer mediciones de trazos de líneas rectas. ¿Sale? Cualquier cosa, muchachos, no duden en comentar o mandarme un mensaje con sus dudas. Nos vemos en el próximo video para la próxima actividad.